Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas, Ya, buenas. ya somos varios, así que vamos a ir arrancando esta clase. Traje un par de ejercicios para que resolvamos. Son ejercicios de parcial, un poco integradores, bastante buenos. Traté de cubrir lo más posible. Bueno, me presento un poco, yo soy Marco. Supongo que conocerán proyectos si están acá en la reunión. Para los que no conocen, nosotros somos una agrupación estudiantil. Hacemos talleres, estuvimos dando talleres de SQL, de Power BI, de Excel. También damos clases de apoyo como esta, dimos de teoría contable, de otras materias, de cálculo financiero. Eh, Nosotros no queremos que nadie se quede atrás en la carrera porque no puede pagar un profe particular o por lo que sea. Entonces tratamos de siempre estar dando este tipo de clases. Nosotros las subimos al canal de YouTube, así que lo pueden encontrar ahí y nos pueden seguir en las redes para ver las actividades que hacemos. Sin más preámbulo, yo voy a compartirles la pantalla y vamos a ir eh, avanzando juntos. Avísenme si ven. Ahí creo que se está viendo ya. Cualquier cosa ustedes me detienen, ¿sí? Si no entienden algo, recuerden que esta clase es para ustedes. Eh, Nada, no se queden callados ahí mirando, no tengan vergüenza. Si no entendieron algo, yo lo explico, no hay problema. Eh, pero bueno, arrancamos de lleno. Yo voy a ir echando un poquito de teoría, lo que pueda, en las prácticas. Y vamos a arrancar con un ejercicio de diferenciales. Sí, este ejercicio está bueno porque también vamos a ver de funciones implícitas. Eh, Como saben, una función implícita, nosotros generalmente no la vamos a poder despejar y vamos a tener una ecuación que la define. ¿No? En este caso tenemos z más coseno de xz menos y por e a la iz es igual a 0, que va a definir nuestra función z, que es igual a f de xy. Nos pide calcular aplicando diferenciales. Yo acá traje un poco unas formulitas, o definiciones, mejor dicho. Primero que nada, la aproximación, ¿no? Cuando tenemos un ejercicio así, donde los números son, por ejemplo, 0,1 o acá menos 0,09, no necesariamente tiene que estar alrededor del 0, ¿no? Puede ser 5,01, 25,009, cosas así. Nosotros lo que vamos a tratar de buscar es aproximar esa función eh, o el valor de esa función utilizando los diferenciales. La definición de acá es que z es casi igual o aproximadamente igual, hablando más en rigor, a la función z evaluada en el punto más el diferencial. El punto de aproximación va a ser el punto p sub 0, de x0 y 0 en este caso, obviamente que dependiendo de la cantidad de variables. Y acá vamos a elegir un punto que sea cercano a lo que estamos buscando. Sí, en este caso el punto va a ser 0, 0. Pero como les digo, si la función es, o si los valores que nos piden es 25,01 y 7,09, bueno, entonces el punto de aproximación va a ser 25,7. ¿Sí? Vamos a buscar un valor que esté en torno a este punto, o un punto que esté en ese entorno, y que sea fácil de calcular. ¿Sí? La idea de las aproximaciones es que nos facilitan los cálculos. Y la última definición es que el diferencial de z
va a ser z' de x por diferencial x más z' y diferencial y. Sí, acá ya estamos viendo derivadas parciales. Acá reemplacé por el punto de aproximación, que como les dije va a depender de qué valor estemos buscando. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la función, ¿sí? Nosotros vamos a tomar esta ecuación y vamos a buscar el valor de z. Simplemente tenemos que reemplazar x e y, nada del otro mundo. Nos va a quedar z más coseno de 0 por z es 0, así que coseno de 0. E a la 0 es 1, así que nos va a quedar 1, igual está multiplicado por 0, así que se anula. Entonces nos queda, bueno, ahí lo resolví un poco más. Finalmente nos queda z más coseno de 0, que es 1. Es decir, que el valor de z es menos 1, ¿no? En este punto, en el punto de aproximación. Hasta acá venimos bien, no hay nada raro. Y acá es donde se nos empieza a complicar. Porque el ejercicio nos pide calcular aplicando diferenciales y eso implica que vamos a tener que calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales son lo mismo que las derivadas que vimos en análisis 1. La única diferencia es que ahora vamos a tener varias variables en vez de solo una. Es decir, no vamos a estar derivando totalmente la función. Si antes en análisis 1, si se acuerdan, nosotros teníamos una función con una sola variable. Es decir, teníamos una función y con una variable x. Y cuando derivábamos respecto de x porque no teníamos otra variable. Bueno, ahora en mate aplicada empiezan a aparecer más variables. Empieza a aparecer dos variables específicamente. Después las funciones van a ir teniendo más variables, pero por ahora nos vamos a quedar solo con dos. Y la diferencia principal o lo importante de una derivada parcial es que nosotros vamos a mantener constante todas las demás variables, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos derivando respecto a x, la y va a ser como una constante más, no nos interesa. Es decir, si nosotros antes teníamos la derivada de 2 por x es 2, ahora vamos a tener funciones, por ejemplo, 2 por xy, y la derivada respecto a x va a ser 2 por y. ¿Sí? La y la mantenemos como si fuera un número más, una constante. Pero ¿qué nos pasa? Que acá nosotros no solo tenemos derivadas parciales, sino que es una función implícita. Y para la función implícita, las derivadas parciales van a estar definidas de esta manera. Va a ser menos f'x sobre f'z para el caso de la derivada respecto de x, y menos f'y sobre f'z para el caso de la derivada respecto de y. Esto es porque es una función implícita. ¿Sí? Es decir, dentro de la misma función vamos a tener todas las variables, entonces no la podemos derivar así nomás, digamos. Ahora cuando veamos los cálculos se va a entender un poquito más. Vamos a calcular primero respecto de x. Esto lo pueden hacer de varias maneras. Yo lo que antes hacía era derivar f. F grande es nuestra ecuación original, ¿sí? Respecto de las tres variables, respecto de x, respecto de z y respecto de y. Y después hacer este cálculo. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es hacerlo como lo hice en esta presentación, que es ir calculándolos de a uno. Nosotros lo que vamos a tomar es la primera parte, ¿sí? El igual a 0 no nos interesa.
y derivamos parcialmente. ¿Sí? Acá nos va a quedar. Acá yo lo hice así de una, pero lo voy a explicar. Vamos a hacerlo paso a paso. Acá nos va a quedar z, como es una derivada parcial, desaparece. ¿Sí? Es como si estuviéramos derivando una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces la z se va. En el último término, ahora vamos a ir al coseno, pero fíjense en el último, tenemos menos i por e elevado a iz. Acá no aparece la x en ningún lado. Entonces, si nosotros dijimos que todas las demás variables es como si fueran constantes cuando estamos derivando respecto a otra, acá no nos va a interesar ninguna parte de este término porque no está la x. Entonces también se va, fíjese que desaparece. Entonces solamente tenemos que derivar el del medio, el coseno. Y en esos ejercicios de derivadas parciales, lo que muchas veces pasa es que son bastante largos. Entonces mi primer recomendación o principal recomendación es no entren en pánico. Hagan las cosas de a poco, hagan todas las cuentas que haya que hacer, háganlas en la hoja, escríbanlas, porque en los ejercicios que vamos a ir viendo en el resto de esta clase, van a ver que puede ser que se vean un poco más largos y uno empieza que cuánto tiempo me queda del parcial, que no lo estudié tanto esto, qué sé yo, uno se empieza a poner nervioso. Eso es lo peor que puede pasar. Porque si lo ven, de hecho, la derivada es muy sencilla, parece medio compleja. Tenemos exponentes, tenemos funciones trigonométricas, pero al fin nos va a quedar, bueno, ¿cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. Aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Porque esto es coseno y adentro tenemos x por z. Entonces tenemos que derivar el coseno, nos va a quedar menos seno de xz, y ahora derivamos lo de adentro, ¿sí? Esto de nuevo, tomamos la z como que fuera una constante, un número. Entonces, si teníamos un número por x en la derivada, nos va a quedar el número cuando derivamos. Entonces nos va a quedar z nada más, menos seno de xz por z. Y esa sería la derivada f grande prima de x. Y luego vamos a hacer lo mismo para f grande prima de z. Solamente que esta vez la z va a ser nuestra constante, nuestra variable de interés, y las otras dos variables, x e y, las vamos a considerar como que fueran constantes. Entonces, fíjense, acá z aparecen los tres términos, entonces los vamos a tener que derivar los tres, o le vamos a tener que dar importancia a los tres, ¿no? Porque derivar siempre derivamos. Pero no se pongan nerviosos, que es muy parecido. La derivada de z va a ser 1, más coseno dijimos que se transformaba en menos seno. Acá tienen que tener bien en claro las derivadas de análisis 1, ¿sí? Ya saberse de las derivadas por tablita. Si las tienen medio flojas, estudienlas, porque si no, para hacer derivadas parciales se les va a complicar. No porque las derivadas parciales sean mucho más complejas, sino porque tienen que tener bien en claro qué es lo que están haciendo. Entonces nos va a quedar menos seno de xz, y esta vez, en vez de multiplicar por z como habíamos hecho antes, vamos a derivarlo de adentro y nos queda la x. ¿Sí? La z acá se va y va a quedar solo x. Porque estamos derivando respecto a z. Y el último término, la y va a ser una constante. Nos va a quedar e a la iz. Simplemente bajamos la y. Nos va a quedar y al cuadrado por e a la iz. ¿Sí? Y estas son las dos derivadas. Ahora, la derivada de abajo, esta la podemos guardar, entre comillas, porque cuando derivemos respecto de y,
vuelve a aparecer la misma derivada, ¿sí? Entonces, bueno, yo copié esto, pero fíjense que aparece exactamente lo mismo. Por eso yo les decía que una forma de hacerlo es, bueno, derivo f grande de x, f grande de z, f grande de y, y después armo estas definiciones. Esa es una manera de hacerlo. O la otra manera es haciéndolo así. Obviamente van a llegar al mismo resultado en las dos. Se trata de qué es lo que les queda más cómodo, qué es lo que los deja tranquilos en el parcial. O bueno, en el final en este caso. Una vez que nosotros tenemos las derivadas parciales, vamos a evaluarlas en el punto. ¿Sí? Es decir, el punto que nosotros habíamos considerado hoy, que era el punto de aproximación 0, 0, lo vamos a usar para evaluar las derivadas. Fíjense que es 0, 0 menos 1, porque cuando lo primero que hicimos fue evaluar la función en ese punto, nos dio que z era igual a menos 1. ¿Sí? Ese es el valor que volvió a aparecer acá. Y evaluar, ¿qué quiere decir? Reemplazar. No hay que ponerse nerviosos con las palabras. Acá simplemente nos va a quedar menos seno de 0 por menos 1. Esto es seno de 0. Y abajo también reemplazamos. Este término se nos va todo porque es 0 por a cualquier número igual todo esto es 0. Este también se hace 0 porque es menos seno por 0. Y nos va a quedar que esto es 0. Seno de 0 es 0 y abajo nos queda 1. ¿Sí? No anoté cómo nos quedaban, pero arriba es 0 y abajo es 1. Y resolvemos lo mismo para la otra. Reemplazamos todas las variables por el punto. Nos va a quedar... Abajo nos queda igual, nos queda 1. ¿Sí? 1 menos 0 menos 0. Y arriba esto es menos e a la 0. Esto es 1, o sea, menos 1. Menos 0, esto se va. Esto es menos 1, el numerador. Pero tenemos un menos adelante. Esto es muy importante porque obviamente si ponen el signo al revés les van a tomar como que está mal el ejercicio o por lo menos les van a bajar puntos. ¿Sí? Siempre acuérdense que esto tiene un menos adelante. Entonces el numerador nos va a quedar menos 1 sobre 1 y menos 1 es 1 positivo. ¿Sí? Hasta acá bien. ¿Se viene entendiendo esto? Esta capaz es medio confusa esta parte porque no están todos los cálculos en la pantalla o todos los pasos. Pero bueno, lo único que hicimos fue ir derivando y reemplazando. Cualquier cosa igual me detienen y lo explico. Una vez que tenemos los valores de las derivadas, que van a ser 0 y 1, vamos a reemplazar en la definición que habíamos puesto al principio. Habíamos dicho que z de xy era aproximadamente z en el punto de aproximación más z' por diferencial x más z'y por diferencial y. Diferencial x y diferencial y no es otra cosa más que x menos 0 e y menos 0. ¿Sí? Aclaración muy importante. Este es 0 y este es 0 porque el punto de aproximación es 0, 0. ¿Sí? De nuevo, volviendo al ejemplo que puse hoy, si el punto de aproximación fuera 25, 7, esto sería x menos 25 y menos 7. ¿Sí?
No vayan a creer que siempre es 0 y 0, porque si no, no tendría sentido poner esto. Y acá reemplazamos con los valores. Z en este punto habíamos dicho que era menos 1. Z' de X dijimos que era 0, entonces todo este se va. Y este dijimos que era 1, así que es 1 por Y. Reemplazamos las X y las Y, que son estas. Va a ser 0,1 y menos 0,09. Lo que nos deja, este se va, menos 1 más 1 por menos 0,09. Nos va a quedar menos 1,09. Y este es el valor aproximado de la función. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Este ejercicio me pareció que estaba bueno porque era de derivadas parciales, funciones implícitas, diferenciales, como que era un poco un mix de todo. Por eso si tienen alguna duda de alguno de estos temas, pueden preguntar ahora o si quieren revisar algo del ejercicio. Bueno, No se entendió. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos con el segundo ejercicio. Y este es de funciones homogéneas. Que nos pide analizar si una función f de x y z es homogénea. Determinar el grado de homogeneidad y verificar el teorema de Euler. O Euler, en realidad. Bueno, la función que nos dan es x por logaritmo natural de z cuadrado menos logaritmo natural de xy más y. Para ejercicios de funciones homogéneas, sí sirve mucho saber las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Generalmente, las funciones que nos dan van a incluir logaritmos. ¿Por qué? Porque te ponen a prueba si sabes las propiedades, básicamente. Si uno conoce esas propiedades, es muy fácil determinar si una función es homogénea, pero si ustedes no saben propiedades de logaritmos, no van a saber o no van a poder resolver esto. Ahora, ¿una función es homogénea? ¿O cuándo una función es homogénea? Bueno, si nosotros multiplicando a las variables por un factor t, nos queda una función que va a ser t elevada a un número por la función. ¿Sí? Es decir, en este caso, como ven, es f de t por x, t por y, t por z es igual a t a la k por f de x y z. ¿Sí? Es decir, nos va a quedar la función original multiplicada por t elevado a un número. Ese número, ese número k, es el grado de homogeneidad, ¿sí? O grado de la función. A veces no dicen de homogeneidad, pero se entiende. Puede ser 0, puede ser 1, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si el grado de homogeneidad fuera 0, acá, nos va a quedar t elevado a 0 es 1 y nos va a quedar la función original, ¿sí? Ahora, metiéndonos un poco en teoría económica, ¿no? Antes de pasar al ejercicio. Si nosotros tenemos que multiplicando la función, o mejor dicho, si tenemos una función homogénea de grado 1, ¿sí? Es decir, que si multiplicamos por t los factores, nos va a quedar t por la función. Pongamos un número, por ejemplo 2, ¿qué nos quiere decir? Si duplicamos los factores, se duplica el valor de la función. Entonces, en ese caso, vamos a tener, por ejemplo, en una función de producción Cobb-Douglas, muy común, es una función homogénea. Y vamos a tener cuestiones de rendimientos, ¿no?
la función de producción Cobb-Douglas es homogénea. Es el caso particular de Cobb-Douglas es que es de homogénea de grado 1, que quiere decir que si yo duplico los factores de producción, duplico el capital y duplico el trabajo, voy a tener el doble de producción, ni más ni menos. Si el grado de la función fuera menor a 1, eso querría decir que yo duplico los factores de producción, pero la producción no crece tanto, ¿no? O sea, no crece en la misma proporción que crecen los factores. Y el contrario si el grado fuera mayor a 1, ¿no? Es decir, si yo duplico los factores por 2 y el valor y el grado de la función es 2, nos va a quedar 2 por 2 o 2 elevado a 2, 2 por 2 es 4. Quiere decir que duplicando los factores de producción cuadruplicaría los rendimientos. Esto es muy importante en temas de micro, principalmente, y tiene bastantes implicaciones, que bueno, ya las van a ir viendo en la carrera. Con lo que nos vamos a quedar es cuando una función es homogénea. Primero que nada, que es, repito, si al multiplicar los valores, las variables por un factor t, nos queda la función multiplicada por un factor t elevada a k, es una función homogénea de grado k. En este caso, la función, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los valores por t, ¿sí? T por x, t por z, t por x, t por y y t por y. Muy importante, si ustedes tienen z al cuadrado, no hagan z al cuadrado por t. Va a ser t por z al cuadrado, ¿sí? Porque estamos multiplicando específicamente cada variable. Piensen que la estamos reemplazando por eso. Y acá es donde entran en juego las propiedades de los logaritmos. Fíjense, bueno, primero vamos a acomodar esto un poquito más. Nos va a quedar t al cuadrado, z al cuadrado, y acá t al cuadrado por xy. ¿Sí? Lo único que hice fue juntar estos y distribuir el exponente. Acá es donde importan las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿O cómo ustedes piensen que la idea final o lo que buscamos hacer es sacar la t de factor común, en este caso, ¿sí? Entonces, si la tenemos metida dentro de un logaritmo, mucho no podemos hacer. Pero, fíjense que acá tenemos un menos. Y por esto digo que es importante saber las propiedades de los logaritmos. La resta de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Visto escrito, nos queda así, ¿sí? El primer término va a ser el numerador y el segundo término el denominador. Es decir, logaritmo de t al cuadrado z al cuadrado menos logaritmo de t al cuadrado xy es lo mismo que escribir logaritmo de t al cuadrado z al cuadrado sobre t al cuadrado por xy. Y acá está la clave. O sea, acá ya quizás no porque lo están viendo por primera vez esto, pero ya acá tiene pinta de que es homogénea. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos dos términos, ¿no? Y tenemos la t en cada término. Acá también está la t, pero no tenemos que sacarla afuera. Acá se cancela. T al cuadrado con t al cuadrado. Y nos queda así. Nos va a quedar t por x por el logaritmo natural de z al cuadrado sobre xy más t por y.
Y fíjense, acá tenemos una función donde en cada uno de los términos hay una t. Y hay dos términos. Si acá tuviéramos t al cuadrado en cualquiera de los términos, ya no sería una función homogénea. Porque no podríamos llevarla a esta forma. Siempre piensen que hay que llevarla a esta forma. Entonces, si ya no se puede llevar, quiere decir que no es homogénea. Obviamente no es lo mismo. No se puede llevar una forma homogénea a no me salió llevarlo a una forma homogénea. Por eso es muy importante saber las propiedades de los logaritmos. Generalmente aparecen en este tipo de ejercicios porque un poco evalúan que ustedes la sepan. Si no, sería simplemente hacer factor común y ya está. Que de hecho es lo que nos queda acá en este último paso. Hacer factor común. Nos va a quedar t. ¿Y esto qué es? Sacamos factor común t. Y acá tenemos, fíjense, la función original. Obviamente acá nos quedó un solo logaritmo y acá teníamos dos. Pero recuerden que una de las propiedades era esta. Es decir, bueno, la resta de los logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Este es el numerador, z al cuadrado, y este es el denominador, y sí. Y todo esto multiplicado por x, más y. Esto es igual a t por la función. Acá no tenemos un exponente. Entonces, ¿qué exponente tiene? 1. Es una función homogénea de grado 1. ¿Se entendió este ejercicio? La verdad es que las de funciones homogéneas a mí me gustaban porque eran fáciles. La única dificultad que tienen es este tipo de cosas. Requieren un poquito de álgebra, ¿no? De acomodar los términos, de sacar factor común, agrupar de cierta manera. Pero generalmente les meten algún logaritmo para darle esa pequeña complejidad. No tiene más que eso igual, ¿sí? Simplemente aprenderse algunas propiedades de los logaritmos. También puede aparecer, no sé, exponentes adentro del logaritmo. Entonces, si yo acá tengo logaritmo de z al cuadrado, es lo mismo que 2 por logaritmo de z, ¿sí? Mi recomendación, si no la saben, en internet está la tablita de todas las propiedades. Búsquenla, practíquenla con tiempo, con tranquilidad. Porque si les toman funciones homogéneas, seguramente les tomen algo así. De hecho, bueno, todos estos ejercicios son de examen, son de parcial, de final. Así que son efectivamente ejercicios que tomaron. Bien. Y el último, ya verificamos que era homogénea, esto se cumple. Determinamos el grado de homogeneidad, este también, porque era 1. Y verificamos el teorema de Euler. Ahora al final. O teorema de Euler. ¿Qué dice el teorema de Euler? Perdón. Nos dice x por la derivada de respecto a x más y por la derivada respecto a y más z por la derivada respecto a z es igual al grado de la función por la función. ¿Sí? Ahora, en este ejercicio nos habían dicho que, o no nos habían dicho, averiguamos en realidad que el grado era 1. Entonces, todo esto, ¿a qué va a ser igual? A la función original, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque
Este tipo de ejercicios o este tipo de problemas en general, no hablo específicamente de un ejercicio de resolver el teorema de Euler o de demostrar que se cumple, o verificar que se cumple, mejor dicho, sino me refiero eh, a ejercicios donde tenemos que verificar algo o encontrar algo. Es importante saber a dónde queremos llegar. Entonces, si acá ya sabemos que tenemos que verificar esto, la parte más difícil del ejercicio va a ser resolver las derivadas parciales. Porque K por F ya sabemos que va a ser F, porque K era igual a 1. Entonces vamos a tener que buscar esto. Si nosotros estamos resolviendo las derivadas parciales y vemos que no nos quedó nada que ver, eh, si ven que gastaron mucho tiempo en el ejercicio, y yo capaz seguiría con otro ejercicio ya. Pero si ven que lo resolvieron y no les quedó como debería quedar, o sea, perdón, ya saben cómo debería quedar, que tienen que tener esta función, o esta función multiplicada por 2 o por 3 o el grado que sea. O es más, capaz el grado es 0 y les tiene que quedar que la función sea igual a 1. Le digo 0. ¿Sí? Tengan en cuenta qué es lo que estamos buscando. Así saben si van bien encaminados. Igual siempre traten de resolver hasta el final porque a veces parece como que no, pero sí. Bien, entonces, el teorema de Euler, en resumen, nos dice que el grado de la función por la función va a ser igual a cada una de las variables, a la suma de las variables multiplicada por su derivada parcial. Nada más y nada menos. Resolvamos entonces. La derivada de esto respecto a x. La y no existe, no nos interesa, se va, es un número para nosotros. Eh, y resolvemos. Bueno, respecto de x, eh, nos va a quedar el logaritmo. Perdón, resolvemos las dos partes, sí, esto es multiplicación. Aplican acá propiedades de las derivadas, resuelven como si fuera una multiplicación de derivadas, de funciones. Les va a quedar así. X por menos logaritmo de xy más logaritmo natural de z menos 1. ¿Sí? Esta es la derivada que les queda, todo lo que está dentro del paréntesis. Más y por 1 menos x sobre menos sobre y. Lo mismo. Resuelven. Logaritmo natural de x sobre y es 1 sobre... Perdón. X sobre y está negativo. ¿Sí? Multiplicado por y. Y la última, z, derivan respecto de z, les va a quedar bajo el 2, les queda multiplicado por x sobre z. Y fíjense que esto ya se parece a lo que estamos buscando. Fíjense, esta y se va a ir con esta, pareciera, ¿no? Esta z se va a ir con esta. Y bueno, y más o menos como que empieza a tomar color. Resolvemos las multiplicaciones. Este yo lo dejé así. Lo único que hice fue distribuir la x con el 1, ¿sí? Y estos dos los mantuve agrupados. ¿Por qué? Porque ya tenían esta forma. Por eso les digo que es importante saber qué es lo que estamos buscando. Más o menos yo ya sabía que iba por ahí. Entonces, esos los dije agrupados. Y después resolvemos. Y por 1 es 1. Y por menos x sobre y es x. Lo mismo con la z. Y fíjense, x y x se va con el 2x. Nos queda la función original, que esto que es k por la función original, porque k era igual a 1.
¿Se entendió? ¿Venimos bien? Acá lo más complicado es derivar. Háganlo tranquilos. Eh, Aprendan las reglas de derivación, ¿sí? Que igual ya las saben de análisis 1, pero bueno, si las tienen ahí medio flojas, métanle. Pero siempre es importante tener en cuenta esto. Cuando hacemos una derivada parcial, es como que todas las otras variables sean números nada más. O sea, imaginen que son números, realmente, porque se mantienen constantes. Bien, y bueno, se verifica el teorema de Euler, siempre se verifica. No es que nosotros somos unos eruditos que vamos a demostrar que estaba mal. Siempre se va a verificar, por eso no dice ver si se cumple, sino que dice verificar. Entonces, nosotros ya sabemos que se va a cumplir. Lo único que hay que ver es que lleguemos a esa forma de la función. Si en este ejercicio, por ejemplo, el grado de la función hubiera sido 2, acá tendríamos que haber tenido 2 por x por el logaritmo de z al cuadrado menos logaritmo de xy más 2 por y. O 2 por todo esto. Si el grado de la función fuera 0, esto se nos tendría que cancelar los dos valores. En algún momento, no es que necesariamente les va a quedar 0 por esto más 0 por esto. Fíjense que acá teníamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, si el grado de la función fuera 0, se les cancelarían todos los términos entre sí. Y eso para cualquier grado. El teorema de Euler siempre se verifica. Lo que nosotros tenemos que ver es si llegamos a esta forma. Y de nuevo, acá entran los trucos algebraicos. Obviamente hay que saber derivar bien. Y mi recomendación es paso a paso, de a poco. No hay que ponerse nervioso, no hay que volverse loco. Uno capaz que llega al parcial, ve un logaritmo y se asusta. Ahí cómo se derivaba esto. Pero son fáciles las derivadas. Es cuestión de aprendérselas. La derivada del logaritmo natural, por ejemplo, es 1 sobre x. Entonces vamos a tener lo que esté ahí adentro. O 1 sobre y, si es respecto de y. ¿Sí? La mayor complejidad de las derivadas parciales es esa. Saberse bien los temas de análisis 1, de las derivadas que ya venimos viendo de antes, y que las demás variables se mantienen constantes. Es como que no les damos bolilla. Bien, ¿alguna duda? Si no, seguimos avanzando que hay más para ver. No, perfecto. Genial, vamos con el otro ejercicio. Y acá ya entramos con temas un poco de álgebra lineal. Vamos a ver formas cuadráticas. Y nos dice verificar si esta forma cuadrática, ahí me sobró un punto, dice, ¿es semidefinida positiva? ¿Es semidefinida negativa? ¿Es indefinida? Después nos pide escribir la forma cuadrática asociada a la matriz. Y suponiendo que A es la matriz hesiana de una función, ¿es convexa? ¿Y estrictamente convexa? Bueno, vamos a ver. Hay varias maneras de ver si la matriz, si la forma cuadrática es positiva, negativa, definida, positiva o semidefinida. Los métodos son, uy, lo borré, pero el método de los menores principales, ¿sí? Es decir, vamos a ir mirando los determinantes. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, para ver qué signo tienen. Vamos a analizar el signo y a partir de eso vamos a ver o vamos a poder determinar si es definida positiva, negativa, semidefinida o si es indefinida. Eso también puede pasar.
El primer caso es que sea definida positiva. En ese caso, todos los menores principales tienen que ser positivos, ¿sí? Si son todos positivos y me da uno negativo, ya no es definida positiva, ¿sí? Ahora, ese es el primer caso. Otro que podemos tener, que sea definida negativa. Y ahí se van a ir alternando los menores principales. Uno negativo, uno positivo. Uno negativo, uno positivo. El primero tiene que ser negativo, ¿sí? Para este caso. Ahora, para que sea definida, semidefinida, va a ser lo mismo, pero con una desigualdad ya no estricta, ¿sí? Puede ser mayor o igual a cero o menor o igual a cero. Si son todos positivos y uno es cero, ya no es definida positiva, ¿sí? Ya es semidefinida positiva. Y bueno, para todos los demás casos es indefinida. Mirá, ahí estaba el cartelito. Puse mal la animación. Bien. Otro método que tenemos es el de los autovalores. Dependiendo del ejercicio y qué es lo que tengamos que hacer, la consigna, vamos a usar un método o el otro. ¿Cuál es mejor? Y bueno, depende del ejercicio. Para este ejercicio, primero vamos con el método. Una forma cuadrática es definida positiva si todos los autovalores son positivos y definida negativa si los autovalores son negativos. Ahora, bueno, lo spoileé al final, pero es definida positiva este. ¿Qué método vamos a usar? Este, el de los menores principales. ¿Por qué? Porque es una matriz de 3 por 3. eh, y solamente tenemos que calcular 3 determinantes. Veamos entonces, el primer determinante es 2, es positivo. El segundo va a ser 2 por 2 menos 1 por -1, que esto es 3. Y el tercero es un poco más largo. Acá pueden usar cualquiera de los métodos que quieran ustedes para resolver determinantes. Hay calculadoras que resuelven determinantes también. Si los dejan usarlo en el parcial, lo pueden usar. Si no, lo van a tener que hacer a mano. Igual no es el fin del mundo. Pero son los 3 positivos, así que esta forma es definida positiva. ¿Se entendió? Esto no tiene mucha ciencia. Lo único que es que hay que acordarse cuándo es positiva, cuándo es negativa. Ahí está la tablita igual. Y bueno, encontrar el mejor método. Por ejemplo, si les dijeran encontrar el parámetro que hace que sea positiva, ¿no? Y te dan todos los valores y en algún lado te ponen una A en la matriz o un alfa, lo que sea. Y bueno, capaz que ahí es mejor los autovalores. Pero dependerá. Dependerá el ejercicio, los datos que te den, todo. ¿Cómo nos damos cuenta? Y lamentablemente con práctica nada más. Es la única manera de darse cuenta. Y ni siquiera es que con mucha práctica uno lo hace siempre con el método correcto, sino que a veces uno empieza a resolver y se da cuenta que tiene que ir por otro lado. Los autovalores igual es la diagonal principal, ¿no? Los autovalores, no, tendrías que encontrar los autovalores de esta matriz. Ah, Depende. claro, claro. Sí, 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 perdón. Y una vez que los tenés, bueno, ahí podés aplicar las definiciones. Yo acá lo hice con este método porque solamente había que resolver los 3 determinantes y ya está. Pero de nuevo, siempre como todo en
Si ustedes estudian economía, depende es la palabra más usada. Bueno, hasta acá este ejercicio, no, mentí. Había 2 incisos más. Bueno, nos dice escribir la forma cuadrática asociada a la matriz. Este es muy sencillo, pero si los agarra desprevenidos, puede complicar. ¿Por qué? Fíjense que acá primero, en la diagonal principal de la matriz vamos a tener los valores asociados, o los coeficientes, mejor dicho, de las variables que están al cuadrado, que van a ser x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Este está mal, ese de 3. Se ve que se escapó. Fíjense. 2, 2, 2. Esos se mantienen igual. Pero los valores que están en el resto de los casilleros, ¿sí? Acuérdense que siempre son simétricas estas matrices. Fíjense que este es el valor de xy, este es el valor de ix, ¿no? O viceversa. Entonces nosotros lo vamos a tener que multiplicar por 2, el valor que esté acá, cuando lo llevamos a la forma cuadrática. Eso es muy importante, porque si estuviéramos del otro lado, ¿no? Es decir, si partimos de una forma cuadrática, este 3 tendría que ser un 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué, no? Porque hay un 1, un 1. 1 por 2 es 2. Si nosotros tuviéramos que partir de la forma cuadrática y llevarla a la matriz asociada, ahí es donde nos puede jugar la mala pasada no acordarnos que hay que dividir por 2. ¿Sí? Entonces, de forma cuadrática a matriz, divido por 2, y de matriz a forma cuadrática, multiplico por 2. La verdad que este es un inciso bastante gratis, si lo tienen en cuenta, este tema de multiplicar o dividir. No tiene mucha ciencia, es simplemente, bueno, imagínense, o la forma más fácil de pensarlo para mí es decir, bueno, para pasar de la matriz asociada a la forma cuadrática, acá tendríamos un vector x y z multiplicado por esto, y de nuevo por x y z. Entonces nos quedarían, bueno, los que son mixtos, ¿no? X por y por z, z por x, se dividen. Y los que son en la diagonal principal se mantienen. No hay mucho más, simplemente acordarse de eso. Acuérdense que esto es un 2, no es un 3. Y ahí ya tendríamos otro puntito más para el parcial. En un parcial, cada puntito que podemos sacar suma un montón. Así que es como un pequeño respiro. Y finalmente nos dicen, bueno, suponiendo que la matriz hessiana de una función que va de R cubo a R es convexa y es estrictamente convexa, acá no hay más, lamentablemente, que aprender cuándo es convexa o no, o estas condiciones. ¿Sí? Yo las anoté acá. eh, y fíjense acá, ¿cuál aplicaría si dijimos que era definida positiva? Aplicaría que es estrictamente convexa. ¿Sí? Porque fíjense que dice, bueno, f es convexa si, solo si la forma cuadrática asociada al hessiano es semidefinida o definida. Entonces, ¿es convexa? Sí, es convexa.
¿Y es estrictamente convexa? También. Ojo con esto. Las primeras dos son sí y solo sí. Pero las últimas dos son sí nada más. Es decir, si para todo x la función es estrictamente convexa, ¿sí? No quiere decir que la forma cuadrática asociada a Lisiano es definida positiva. Solo funciona al revés. Si es definida positiva, es estrictamente convexa. O si es definida negativa, es estrictamente cóncava. Si no podemos ir para el otro lado, porque es una relación de sí. Y las otras dos sí son de sí y solo sí, entonces como que van para los dos lados, por decirlo en criollo. Entonces, veamos cuáles cumple de nuevo. F es convexa, sí y solo sí, la forma cuadrática asociada a Lesiano es semidefinida positiva o definida positiva. Dijimos que era definida positiva, entonces es convexa. La segunda, si es cóncava, ya la tachamos, porque nos dice es definida negativa o semidefinida. Y las otras dos condiciones nos dice, bueno, si la forma cuadrática es definida positiva, entonces la función es estrictamente convexa. Definida negativa no es, así que no nos interesa. Perdón, ¿eh? Pero lo importante acá es saber, bueno, saberse estas condiciones. Sí, no, no hay más. O sea, si se las tienen que aprender de memoria, se las aprenden de memoria. Pero es esto. Entonces, resumiendo, es convexa y es estrictamente convexa. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Dudas? Se entendió, se entendió. Genial. Seguimos entonces al último ejercicio. Este es un ejercicio de optimización con una restricción de desigualdad. Veamos entonces. Lo primero que hay que hacer es despejar la restricción. Y acá hago un parate. Es importante que la despejen de este modo. ¿Sí? Moviendo la constante para el lado de las variables. Para que les quede el lagrangiano en positivo. Si no, tienen que ponerlo en negativo. Si la despejan para el otro lado. Y bueno, va a depender de cómo despejen. Y para no complicárselas, pueden despejar así y ya está. Planteamos el lagrangiano. Es decir, vamos a tomar la función original más lambda por la restricción que despejamos. Planteamos las condiciones de primer orden, ¿sí? Despejamos todos. Bueno, acá me faltó el L' lambda, pero se entiende. Las condiciones de primer orden es las derivadas respecto a cada una de las variables e igualamos a 0. Acá de nuevo, tienen que estar rápidos con las derivadas parciales. ¿Sí? Y mi recomendación acá es este ejercicio o estos ejercicios de muchas variables o muchas restricciones, tómenselos con calma. A mí me pasaba que capaz llegaba el ejercicio acá y uno está en el parcial y un poco se empieza a perder cuando empezás a despejar para acá, para allá, qué hago, qué sigo. Si ustedes logran no perderse, lo van a poder resolver fácil. Una vez que derivamos, igualamos a 0. Vamos a verificar. Fíjense que acá tenemos lambda por 2x más 5y menos 98 igual a 0. Entonces, uno de estos dos valores es 0. ¿Sí? Verificamos el caso de lambda. Lambda igual a 0 nos va a quedar 4x más 12y igual a 0 y menos 14y más 12x igual a 0.
¿De dónde salen estas ecuaciones? De acá arriba, ¿sí? Son estos dos. No le puse la L, pero son esos. Igualamos a 0. Y acá nos da que el punto crítico es 0. 0, 0, ¿sí? Para que estas dos funciones, o estas dos ecuaciones, perdón, sean 0, x e y tienen que ser igual a 0. Ese va a ser el primer punto crítico. Acá nosotros tenemos que verificar que efectivamente se cumpla la restricción. Fíjense que va a quedar 2 por 0 más 5 por 0 es menor a 98, porque efectivamente 0 más 0 es menor a 98. Entonces es un punto crítico, cumple con la restricción, y vamos a verificar la segunda condición que habíamos planteado, que es 2x más 5y menos 98 igual a 0. En la derivada respecto a x nos va a quedar 4x más 12y más 2 lambda igual 0. Despejamos lambda en los dos, ¿sí? Lo primero que hacemos es despejar lambda. Obviamente en el anterior no lo hicimos porque lambda era igual a 0. Pero acá despejamos lambda, nos va a quedar menos 2x menos 6y. De la otra derivada hacemos lo mismo. Nos queda 14 quintos de y menos 12 quintos de x. Igualamos ambos lambda, ¿sí? Menos 2x menos 6y nos queda acá. Y 14 quintos y menos 12 quintos x nos queda de este lado. Despejamos y nos va a quedar que x es igual a 22y. ¿Sí? Fíjense, esto es 2 quintos x es igual a 44 quintos de y. Una vez que despejamos esto. Y ahí ya tenemos el valor de x. Ahora tenemos que despejar el valor de y. Si nosotros teníamos que 2x más 5y menos 98 es igual a 0, reemplazamos la x por esto. 2 por 22y más 5y menos 98 es 49y menos 98. Y 98 dividido 2 es 49. Así que nos va a quedar y es igual a 2. Con esto reemplazamos el valor en x. 22 por 2 es 44. Y ahí nos queda el segundo punto crítico, que es 44, 2. El enunciado nos pedía maximizar la función. Entonces, una vez que ya encontramos los dos puntos críticos, reemplazamos. Primero verificamos que efectivamente el punto crítico cumpla con la restricción, ¿sí? Efectivamente cumple, porque es menos 100. Y ahora evaluamos esta función en el punto crítico, ¿sí? En los dos puntos críticos. En el primero era 0, 0. Nos va a dar 0, ¿sí? Acá ya no nos interesa la restricción porque ya maximizamos, ya resolvimos la optimización. Entonces cuando evaluamos ya no la tenemos en cuenta, nos vamos a quedar con la función que nos daban. Es igual a 0. Y la función en el otro punto crítico es 4900. Entonces, ¿cuál es el mayor? Y 4900. Entonces el máximo de la función, sujeta a esta restricción de desigualdad, se encuentra en 44,2 y el otro punto crítico no es un extremo. Bien,
che, este ejercicio fue medio rápido, la verdad es que no tienen mucha ciencia, es derivar e igualar a cero. Quizás lo más difícil es plantear el lagrangiano o despejarlo. Eh, pero lo único que tienen que hacer es plantear las derivadas parciales y, y listo. Plantean las derivadas parciales, igualan a cero y despejan. Yo lo que les recomiendo, no solo para mate aplicada, sino para todas las materias matemáticas que les siguen, es decir, bueno, ¿cuáles son los pasos para resolver este ejercicio? ¿Sí? Si ustedes saben los pasos, les van a dar cualquier ejercicio y van a decir, bueno, ok, este ejercicio me pide que empiece desde el paso 3, ¿no? Porque, por ejemplo, les pueden dar, no particularmente en un ejercicio de optimización, pero en otros de los que vimos, algo ya empezado, una forma cuadrática en su forma cuadrática, o una matriz asociada con algún parámetro, eh, cualquier cosa que les puedan dar. Si ustedes saben los pasos para resolver los ejercicios, ya tienen la mitad de la batalla ganada. Porque acá dicen, bueno, capaz este ejercicio yo no lo vi nunca, de maximizar. Bueno, pero me acuerdo que en la clase vimos es derivar respecto a cada variable, igualarlas a cero, esas derivadas, despejar los parámetros y las variables. Con eso encontramos los puntos críticos. Una vez que tengo los puntos críticos, los evalúo. Si me pide minimizar, bueno, busco el más chico. Si me pide maximizar, busco el más grande. Y ahí ya tendrían resuelto el ejercicio sin haberlo visto nunca. Por ejemplo, si acá el ejercicio no creo que les pongan porque generalmente no es lo que evalúan, ¿no? Pero si les dieran un ejercicio con funciones exponenciales, logarítmicas, lo que sea, igual lo podrían resolver, por más que sea diferente. Pero bueno, esos son todos los ejercicios que traje. Ya igual llevamos más de una hora en la clase. No sé si quedó alguna duda de algún punto que vimos, alguna otra pregunta que tengan. ¿Es un cash ahora o No, no, perfecto. al revés? Hable ahora que yo presente. Bueno, entonces ya con esto damos por finalizada la clase. Va a quedar grabada en YouTube si la quieren rever, rehacer algún ejercicio, lo que sea. Pueden hacer en papel. Había un par de errores de tipeo en la presentación. Así que si ustedes después los resuelven a mano, ténganlo en cuenta. Bueno, éxitos en el final, seguro que les va a ir muy bien si estudiaron. Y más si están en esta clase es porque les interesa aprender y aprobar la materia. Así que bueno, éxitos chicos y bueno, nos estamos viendo en la facu, en la mesita. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.